que habíamos dejado pendiente. Ya solo vamos a ver las fuentes de la sociología jurídica, que era la parte que nos faltaba. Esto en relación al tema de la sociología jurídica. Y vamos a pasar, después de ver las últimas dos diapositivas, al siguiente tema de acuerdo al programa. Las fuentes de la sociología jurídica, recuérdense que dijimos que son cuál es el origen o de dónde se fundamentan los conceptos teóricos que conducen a la práctica de determinada disciplina o ciencia. La sociología como tal es una ciencia y la sociología jurídica es una subdivisión. Buenas noches, Rick, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Entonces, las fuentes teóricas de la sociología jurídica son las siguientes. Primero, las teorías sociológicas clásicas. Estas son las que hablan del consenso y el conflicto. Recordemos, en relación a este punto, que en todo grupo o conglomerado social, en todo grupo colectivo, siempre va a existir diferencias. Y de esa cuenta se han planteado diferentes posturas teóricas en las cuales tratan de establecer de qué manera se resuelven estas diferencias que se dan en la sociedad. Y de esa cuenta hablamos de los consensos, que es cuando un grupo se pone de acuerdo cuando existe alguna conflictividad, y el conflicto es ese caos que se genera al existir desacuerdo. Entonces, la primera teoría serían las teorías clásicas, que esta comprende el consenso y el conflicto. Segundo, están las teorías sociológicas contemporáneas. De eso, recuerdan que vimos algunos autores recientes que son los que han dado fundamento teórico a la sociología. Luego, las teorías hermenéuticas, lingüísticas y de comunicación en general, que sería la tercera fuente de la sociología jurídica. La cuarta fuente, estas no se preocupen en anotarlas porque el día de hoy vamos a mandar la diapositiva de estas clases y la que veamos el día de hoy. La cuarta teoría es la teoría general del derecho y en alguna medida la filosofía del derecho. Solo termino con esto y le doy el tiempo, Daniel. Únicamente por el compañero que tiene encendido su micrófono. Gracias. Entonces, quien tenga encendido su micrófono, por favor, que nos haga favor de apagarlo. Gracias, Daniel. Cuarto, dijimos que era la teoría general del derecho y en alguna medida la filosofía del derecho, que son ciencias auxiliares de la sociología, pero que de ahí nace también la fundamentación de esta ciencia. La quinta fuente de la sociología jurídica son las teorías éticas contemporáneas y de naturaleza social o colectivistas, que son teorías de la comunicación y como fundamento de la argumentación. Recordemos que cuando hablamos de teorías éticas son todos aquellos valores que deben imperar en una sociedad. Son de naturaleza social o colectivista, porque aun cuando son teorías éticas, es decir, que nos indican cuál debe ser el actuar o la forma de conducirnos correctamente en un grupo social, estas aplican a la colectividad y están basadas en la comunicación y la argumentación, tal como lo vimos también en una clase anterior, que la forma como se van trasladando algunas normas es a través de la base de la sociedad, que es precisamente la familia. Luego ya vienen otras instituciones, que son las que van formando a cada integrante de la sociedad para el conocimiento de las normas en general. No perdamos de vista que cuando hablamos de sociología estamos hablando de comportamiento, de la forma de relacionarse de las personas, y siempre lo vamos a llevar paralelo a la ciencia del derecho, porque el derecho es esa ciencia que tiene el poder coercitivo para obligar a quienes se salen de las normas socialmente establecidas y lograr la convivencia pacífica.
en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las sociedades, en todos los países, en todos los grupos. Recordemos que siempre va a haber algún o a varios integrantes que rompen esa armonía y es necesario entonces ahí la aplicación de la norma para volver la situación a un punto en donde se pueda vivir de manera pacífica. Y la sexta teoría son los aparatos teóricos de disciplinas afines a la sociología jurídica. Entre estos, la sociología criminológica, la sociología política, la antropología, la economía, la historia del derecho, la historia del crimen, etc. Si ustedes ven de estas ciencias o disciplinas afines a la sociología jurídica, dentro de la carrera de derecho, pues vemos de manera general algunas de ellas. Vemos las ciencias políticas, vemos temas de criminología, vemos el origen o la historia del derecho, que en la facultad creo que se llama Introducción al Derecho, y de la misma manera, el mismo conocimiento general que tenemos que tener acerca de la historia del crimen, que de eso existen varias teorías, porque en determinado momento algunos miembros de la sociedad, aun cuando ya existe una normativa sobre la cual deben basar su actuar, se salen del mismo y rompen la norma. Y hay normas que dijimos que no tienen consecuencias jurídicas, pero hay normas que sí conllevan una consecuencia jurídica, entre ellos el rompimiento de las normas penales, que implica la intervención violenta del Estado a través del aparato estatal. Obviamente se van a quitar derechos constitucionales que tiene el individuo, pero a causa de sus propias acciones. Porque algo que ustedes deben de tener presente también como estudiosos del derecho es que ningún derecho es absoluto. Todos en algún momento tienen una limitación. De esa cuenta vamos a mencionar, sin entrar a ver el fondo de lo que está sucediendo en Guatemala, podemos ver cómo ha habido un choque de posiciones en cuanto a quién tiene la razón o a quién le asiste la razón en relación al derecho de manifestación y en relación al derecho de la libre locomoción. Y de esa cuenta la Corte de Constitucionalidad, ¿qué manda? ¿Alguien iba a hablar? Yo creo que Marvin. De Marvin, licenciado. Marvin Hernández, vamos a pedirle que apague su micrófono. Marvin, ¿se encuentra por ahí? No, yo creo que no está. Bueno. Les decía, de esa cuenta existe la discusión que cuál es el derecho que predomina. Y la misma Corte de Constitucionalidad indica que ambos derechos pueden coexistir. El derecho que tienen los ciudadanos de manifestar y el derecho que tenemos los ciudadanos de la libre locomoción. Entonces, si bien es cierto, el derecho de manifestación asiste a cualquier grupo o conglomerado social que quiera poner de manifiesto una inconformidad, eso no lo faculta para que limite el derecho que tenemos los otros ciudadanos, por ejemplo, de movernos libremente, de tener acceso al trabajo, a la salud, a la educación. Entonces, por eso es que es importante el estudio de la sociología, es decir, el comportamiento de los seres humanos, cómo armoniza con las ciencias del derecho y cómo el derecho va regulando este tipo de conflictividades. Porque si lo dejamos en manos de los que asumen cada una de las posturas que consideran justas y legales, pues vamos a entrar en un impasse en donde ambos van a pretender tener la razón. Entonces, no podemos estudiar el comportamiento humano, no podemos ver cómo se desarrollan las relaciones entre los miembros de la sociedad
sin que coexista la ciencia del derecho con la sociología jurídica. Muy bien, Mario. No se preocupe. Entonces, con esto finalizaríamos esta parte del contenido que es en relación a la sociología jurídica. ¿Tienen alguna duda, algún comentario en relación a este tema? ¿Sí, Juan? Sí, Lick, la verdad que lo que acaba de mencionar usted es algo conflictivo, Ajá. porque en una manifestación se vulneran los derechos, tanto la libre locomoción como el que también la persona que está manifestando, porque por gusto no lo está haciendo, ¿va? Tiene que tener algún argumento. En estos casos, pues, usted sabe que se vulneraron cuando se abrieron las cajas ahí en el Parque de Industria, se vulneró la soberanía de un país, que dicen que nunca había pasado, ¿verdad? Pero lamentablemente pasó, ¿verdad? Entonces muchas cosas, el pueblo no sale a la calle por gusto, pero también lamentablemente se violan derechos de la persona que quería trabajar, esto y lo otro. Entonces tal vez tenía que ser un poco consensuado, ¿va? ¿Qué diría yo? ¿Verdad? Tal vez, como dicen, ¿va? En algunos países dejan una parte libre y la otra no, ¿va? Algo así, solamente libre. Muy bien. Sí, efectivamente, vean, lo que dice el compañero Juan es cierto. Si hay inconformidad de algún grupo, pues sus razones tendrá. Lo que, lo que yo quiero que ustedes vean como estudiosos del derecho, en primer lugar, es que pueden coexistir dos derechos y que se viole el derecho de los demás ciudadanos. Se puede manifestar sin que se viole el libre derecho de locomoción y todo el caos que sucedió durante las últimas semanas. Porque al final de cuentas, yo le lanzo una pregunta. ¿Quiénes son los más afectados con esta conflictividad? En una lucha supuestamente por la democracia, se está sometiendo a los grupos más vulnerables, es decir, a la clase pobre, a la clase trabajadora, a quienes trabajan en la economía informal, a empobrecerlos más. Entonces, a mi criterio, las resoluciones que ha dictado la Corte de Constitucionalidad están apegadas a lo que establece la normativa nacional e internacional en relación a las manifestaciones, pero también en relación a la coexistencia de otros derechos. Es decir, lo que deben haber es consensos y buscar la forma que quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo puedan convivir, porque al final eso es lo que se busca en una sociedad, porque podemos tener diferencias, podemos tener criterios distintos, podemos tener ideologías diferentes. Sin embargo, debemos de ser respetuosos del derecho ajeno. Entonces, eso es lo que le interesa al estudio de la sociología. Cómo aún cuando existan conflictos pequeños o conflictos grandes, en este caso podríamos decir que es un conflicto político, social, se puede coexistir y se puede convivir sin que existan violación de derechos, pero no podemos tomar posturas radicales porque cuando se toman posturas radicales, entonces ya se violan los derechos de los demás ciudadanos. Desde mi punto de vista, y eso es algo muy personal, una opinión como abogado, lo que debemos hacer es que sean las autoridades competentes a través de los medios legales los que vayan despejando las dudas y el camino. Porque muchas veces las personas, y nosotros debemos de ser la excepción porque somos estudiosos del derecho, las personas se dejan llevar de lo que dicen. Entonces, nosotros debemos de tener un criterio propio para no caer en esa argumentación muchas veces en donde
somos envueltos por la opinión de los demás. Nosotros debemos de tener nuestro propio criterio, porque si lo vemos desde el punto de vista eh, legal, pues se habla de un golpe de Estado en este caso. Y realmente un golpe de Estado no se puede dar a alguien que no ha asumido el poder, y un golpe de Estado lo dan las fuerzas militares. Entonces, debemos de analizar si la pretensión o la fundamentación del grupo que está protestando tiene asidero legal. Obviamente cada quien es libre de pensar como le plazca. Sin embargo, por eso yo les digo, nosotros como estudiosos del derecho no podemos dejarnos llevar por lo que nos digan, porque cuando ustedes tengan que defender a un cliente, tengan que defender una causa, lo que tienen que tener es fundamento. Entonces, al final de cuentas, este ejemplo nos sirve únicamente para establecer que en toda sociedad van a haber conflictos, van a haber personas que estén conformes, van a haber personas que estén inconformes. Hay medios pacíficos, medios legales de mostrar o de manifestar nuestras inconformidades, pero también debemos de tener claro que ningún derecho es absoluto y que hay derechos que pueden coexistir. Las formas, pues los seres humanos, recordemos que la virtud que tenemos es que Dios nos dio la capacidad de pensar y razonar. Entonces, fácilmente se puede establecer un mecanismo en donde coexista la protesta sin que se afecte a la clase trabajadora o a quienes no quieran verse inmiscuidos en este tipo de conflictos. Pero como integrantes de la sociedad debemos de tomar posturas no extremistas, sino posturas razonables, porque en algún momento las posturas radicales lo único que van a lograr es seguir polarizando la sociedad. Guatemala de por sí es una sociedad bastante dividida, bastante polarizada, y nosotros como agentes de cambio, porque recuérdense que quienes tenemos el acceso a la educación superior, tenemos ese privilegio de ser agentes de cambio porque tenemos algo que lastimosamente la mayoría de la población no tiene, y es el acceso al conocimiento, el acceso a tener un punto de vista basado en la ciencia. Entonces, de esa cuenta, nosotros debemos de mantener un criterio que siempre veamos que se encuentre apegado a la legalidad. ¿Estamos? Entonces, digamos, solo lo tomamos como ejemplo para ver primero los conflictos que pueden existir entre la sociedad, que ningún derecho es absoluto, pero que sí pueden existir dos derechos que están constitucionalmente protegidos. Y eso lo podemos ir rebajando a cada una de las actividades o grupos en los que nos desenvolvemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, quienes somos padres de familia, si nuestro hijo incurre en alguna acción de indisciplina? ¿Cuál va a ser la manera de corregirlo? Si bien es cierto, nosotros tenemos la patria potestad de ellos, la misma ley nos limita o nos establece cuáles son los límites para corregirlo. Cuando ya utilizamos la violencia y les causamos daño físico o psicológico, entonces ya estamos sobrepasando el derecho que nos otorga la patria potestad para corregir a nuestros hijos. Por muy grave que sea la falta que cometa, por ejemplo, mi hijo, no me da derecho a encadenarlo, no me da derecho a encerrarlo, sino que tengo que buscar la forma en cómo, primero, cumpla con una sanción interna que ha sido impuesta en mi hogar, y segundo, buscar la forma de que no vuelva
a incurrir en ese error. Vayamos a otro grupo social en el que nos desenvolvemos. ¿Qué pasa si en el colegio alguno de nuestros hijos comete alguna o incurre en alguna indisciplina? Los encargados le pueden imponer únicamente las sanciones que están previamente autorizadas dentro de su reglamento por el Ministerio de Educación, pero con el pretexto de corregir una indisciplina, no podríamos tolerar que se violente algún derecho de nuestros hijos. Por ejemplo, castigarlo parado en el sol, limitarle el derecho que refaccione, o dejarlo encerrado en un salón, porque todas ese tipo de actitudes ya son consideradas violatorias a los derechos humanos de los niños y de los jóvenes. No sé si me explico, o hay alguna duda, o alguien quiere opinar. Ahí está bien, licenciado, para mí. Bien claro. Todo claro, licenciado. Muy bien. Entonces, con eso damos por terminado esto. Solo denme chancecito de... Sí, el compañero que levantó la mano, mientras habla, yo voy a cambiar de presentación. Hay un compañero había levantado la mano, puede emitir su... Glenda. No. Licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que me surge una duda con lo que usted platicaba. Dentro de mi ignorancia no puedo comprender por qué si existe una fiscalía de delitos electorales, por qué lo tiene que conocer una fiscalía especial. Todo este entorno que está pasando, ¿verdad? Toda esta coyuntura, como la FESI. ¿Y por qué se irrespeta o se incumple la voluntad del pueblo que manifestó su derecho a votar en las elecciones y decidió quién quería que gobernara? Uh-huh. Muy bien. Bueno. Miren, yo voy a, en ese sentido, voy a tratar de no emitir una opinión que pueda causar, digamos, que pueda causar controversia, porque no es el objetivo de la clase. Primero tendríamos que conocer, de acuerdo a los acuerdos de creación, cuáles son las funciones de cada fiscalía. Digamos, en este caso, pues los desconocemos cuáles, o por lo menos yo no tengo a mano, los acuerdos de creación de cada fiscalía y los procedimientos internos para el traslado de expedientes. Esa sería por una parte. Digamos, no sería responsable emitir opinión si no tenemos el soporte legal para poder realizarlo. Y en cuanto a que entiendo la pregunta, que no se está respetando la voluntad de los votantes. Yo voy a emitir opinión de acuerdo únicamente a lo que he escuchado de los medios de comunicación, tanto de los que apoyan como de los que no apoyan. En este caso, yo lo que entiendo que se está investigando la inscripción de un partido político en el cual hay indicios de que posiblemente se falsificaron firmas, inscribieron personas fallecidas. Y esa parte, pues sí es susceptible de que sea investigada por parte del Ministerio Público como ente que tiene el monopolio de la persecución penal. Digamos, eso es lo que yo entiendo de lo que he leído. Y por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral, desde mi punto de vista, o por lo menos lo que he leído en las noticias, es que los cargos ya están, digamos, las personas que ganaron, pues ya tienen su acreditación para que el 14 de noviembre asuman su mandato. Digamos, eso es lo que yo tengo de contexto, y el contexto es únicamente en relación a lo que he leído en las noticias. Entonces,
eso es lo único que puedo opinar en cuanto a este caso. Si el 14 de enero, obviamente, tiene que haber cambio de autoridades que ya fueron electas, que ya tienen sus acreditaciones y que tienen que cumplir con el principio constitucional de alternancia de la opinión. ¿Sí, Evelyn? Licenciado, yo estaba relacionando la pregunta de Glenda con lo que veíamos en derechos humanos y él nos hablaba de una teoría del fruto del árbol prohibido. Yo traté de relacionarlo a opinión personal de que, como usted bien lo dice, de que van a tomar cargo y que toda la transición se va a dar. Pero lo que se está tratando es de ver una anomalía y de que eso no se quede impune. Aunque saque cosas buenas este partido, tiene esos pecados que no los borra el que hayan hecho las cosas, el que la gente quiera que ellos tomen poder y todo. Algo así entiendo yo el contexto. Muy bien. Bueno, entonces nosotros sigamos viendo noticias y pues cada uno tendremos que formarnos nuestro propio criterio, pero esperemos que todo lo que suceda sea para bien de Guatemala, que eso es lo que queremos todos, tener una Guatemala mejor. ¿Estamos? Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Y vamos a tratar de avanzar en el tema del discurso jurídico. Sí se ve ahí la diapositiva, ¿verdad? Claro, con el agua líquida. Muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente tema que está en nuestro programa, que es en relación al discurso jurídico. Esta presentación también vamos a dejarla enviada el día de hoy. Primero vamos a ver la definición, o más que la definición, sobre qué trata el discurso jurídico, que tiene relación tanto con la sociología como con el derecho. Este extracto de lo que dice esta diapositiva se encuentra en el libro de Sociología de Rosario Gil y Carlos Páez en la página 209. Por si alguno de ustedes tiene ese libro, pues también les puede servir como referencia para consulta. Y básicamente, en relación al discurso jurídico, dice que la sociología jurídica intenta mantenerse en el plano de las formulaciones que puedan ser comprobables por medios empíricos, al lado de otros conocimientos que puedan aportar información, y para eso se auxilia de la lingüística general y de sus distintas ramas. ¿Por qué hablamos de comprobaciones por medios empíricos? Porque hay aspectos de la sociología que no se pueden comprobar a través del método científico, pero que sí puede ser complementada con otra información o con el aporte de otras ciencias. Y entre esas ciencias mencionábamos la lingüística general. Entonces, acá yo les anoté cuál es la definición de lingüística de manera general, para que vayamos comprendiendo qué es lo que pretende la afirmación de la diapositiva anterior. Y la lingüística dice que es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas,
antiguas y modernas. Así, la lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas, las cuales también identifica y clasifica, y las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural. Esta definición ustedes la pueden encontrar en la página web del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Entonces, ¿por qué es importante el discurso jurídico? Porque primero recordemos que la forma de comunicación del ser humano es el lenguaje. El lenguaje principalmente a través del cual transmitimos nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestro criterio. Es la forma como nos comunicamos y relacionamos con las demás personas. Obviamente tendríamos que profundizarlo más si queremos tener un conocimiento superior en cuanto a cómo nace el lenguaje, porque recordemos que existen diversidad de lenguas o idiomas y en el transcurso del tiempo se han ido modificando y algunas expresiones, algunas palabras han ido cambiando de sentido. Entonces, el discurso jurídico dentro de la sociología jurídica tiene relevancia porque de esa forma podemos nosotros establecer o podemos comprobar cómo se van formulando las distintas relaciones entre las sociedades en diferentes épocas. ¿Y por qué hablamos de diferentes épocas? Porque recordemos que la sociedad y el mundo están en constante evolución. De esa cuenta, dice que desde el punto de vista del análisis teórico, la crítica de la razón jurídica, esto es de acuerdo a un autor que se llama Jean Arnaud, en un libro que escribió en 1981, presta especial atención a los discursos jurídicos, como para considerar que una parte fundamental de la sociología jurídica debe tener por objeto su análisis. ¿A qué nos referimos? Que el discurso jurídico tiene que transmitirse de una forma que sea comprensible a los estudiosos del derecho, pero que sea comprensible a todos los que somos miembros de una sociedad. El discurso jurídico va enfocado cómo se transmite la normativa que rige en determinada sociedad, en este caso hablamos de Guatemala, cómo se transmite a los miembros de la sociedad. Y por eso vemos en el párrafo de abajo que dice que las concepciones jurídicas pueden ser vulgares o letradas. Cuando hablamos de vulgares no nos estamos refiriendo a un aspecto peyorativo, sino a un aspecto en el que una persona no tiene el conocimiento científico de la ciencia del derecho. Y cuando hablamos de letradas, pues nos referimos a todas aquellas personas que tienen el conocimiento de las ciencias jurídicas, correspondiendo unas a lo que se llama el imaginario jurídico, es decir, a los que no tienen conocimiento, y las otras a lo que se denomina el pensamiento jurídico, es decir, los que sí son estudiosos de la ciencia del derecho. Recordemos que el lenguaje dentro de la sociedad, y eso lo vamos a ver en cualquier ciencia o en cualquier disciplina, pues existe la libertad de expresión, pero para hablar con propiedad de determinado tema, únicamente lo puede hacer quien se ha especializado en determinada rama. Y vamos a poner un ejemplo de lo que sucede entre la ciencia del derecho y lo que sucede en las ciencias médicas. En la sociedad en la que estamos viviendo, pues nosotros estamos constantemente siendo bombardeados por todo tipo de opiniones.
pero muchas veces esas opiniones no están apegadas cuando hablamos de derecho a lo que realmente establece la norma, porque están viniendo de personas que no conocen o que no han estudiado derecho. Pero ese fenómeno no sucede únicamente en las ciencias del derecho. ¿Qué pasa con las ciencias médicas? Quienes tienen propiedad para hablar acerca de temas de salud son los médicos. Y los médicos, al igual que los abogados, la gama de especialidades es amplia. Pero ¿qué pasa con las opiniones que emiten personas que no han estudiado medicina? Eso lo vemos constantemente. Todos tenemos derecho de opinar, sin embargo, no todos tenemos la propiedad de opinar. Y digamos, llevémoslo al nivel de lo que sucede en la sociedad guatemalteca. ¿Qué pasa si a mí me duele, por ejemplo, la cabeza y acudo con el médico? Y el médico me dice, mire, usted lo que tiene es que tiene migraña, está estresado, entonces va a tomar esta medicina. Él me la está prescribiendo porque ya me evaluó, ya me hizo el examen clínico, quizá me hizo pruebas de laboratorio o algún otro tipo de pruebas, y entonces él tiene la certeza de que lo que yo tengo es una migraña asociada con un evento de estrés acumulado. Él sí está en la posición de poder emitir un diagnóstico médico. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente con nosotros, los guatemaltecos, los chapines? Si tenemos algún amigo o un familiar que nos menciona que tiene dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos? A ver, alguien que me ayude. Tómate una Panadol. La famosa Panadol. Pues fíjense que le recomendamos que tome lo que a nosotros nos recetaron, ¿sí o no? Si sus síntomas son similares a los que yo tenía, entonces decimos, mira, fíjate que yo estaba igual y a mí el médico me recetó esto. Entonces, nosotros nos arrogamos un conocimiento que no tenemos, porque el médico sí me recetó a mí después de haber realizado todo el análisis clínico de mi caso. Pero, ¿qué pasa si esa persona, por ejemplo, es alérgica al medicamento que a mí me dieron o el padecimiento que él tiene? Quizá los síntomas son similares a míos, pero es a causa de otra enfermedad y la medicina que yo le estoy recetando tiene alguna contraindicación. En vez de causarle beneficio, ¿qué le voy a causar? Le voy a causar un daño. Entonces, por eso es que tanto en la ciencia del derecho, en las ciencias médicas, como en cualquier ciencia que nosotros veamos, debemos de tener un criterio bien formado de quiénes son las fuentes que pueden hablarnos con propiedad de diferentes temas, porque existe no solo en la sociología jurídica el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Entonces, el conocimiento empírico o vulgar, como dice el autor en este caso, es lo que tenemos en nuestro imaginario, pero que no tiene ninguna fundamentación científica. En cambio, el pensamiento jurídico, pues sí tiene un fundamento científico porque es dado por los letrados de la ciencia de la propia sociología. No sé si sí está claro, Licky. Para mí, pues, así que... Y
yo creo que esta recomendación ya se las di. En un mundo de tecnología, en donde ahora la información llega a nosotros en cuestión de segundos, lo que nosotros debemos hacer siempre que vayamos a realizar alguna investigación, que vayamos a buscar una información, es verificar qué cosa, nuestra fuente de consulta, ver que sea una fuente fidedigna la que estamos consultando, porque en cosas pequeñas, si la fuente que estamos consultando no es fidedigna, vamos a dar una respuesta equivocada. ¿A qué me refiero? Que en varios de los exámenes que hemos calificado, y ahí no me va a dejar mentir Miguel Ángel, hemos visto que por la premura de contestar de aquellas personas que no van a la clase o que no tienen el material de apoyo, pues ponen el primer concepto que encuentran en un buscador de internet. Y recordemos que muchas veces son fuentes que no están verificadas y que nos dan conceptos errados. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que la pregunta la tienen mal. Y ahí la importancia de verificar nuestras fuentes por autor, por especialidad, porque dentro del mundo de información que vamos a encontrar en Internet va a haber mucha información que es falsa y otra que es verdadera. Y un ejemplo lo tuvimos durante el tiempo de la pandemia, ¿se recuerdan? En el tema de las vacunas había una desinformación tal que existía duda en cuanto a si debíamos o no vacunarnos. Había información que decía que nos estaban poniendo una vacuna que iba a modificar nuestro perfil genético, y había otras que decía pues que sí era beneficioso para poder contrarrestar la enfermedad. Entonces, ¿qué causa eso? Que cada uno asuma una postura diferente, y quienes realmente tenían, o a mi criterio tienen, la respuesta a esas preguntas son el gremio médico, que ha visto cómo ha evolucionado el tema de las vacunas en cuanto a alguna complicación, y los propios científicos que crearon la vacuna. Pero lo pongo como ejemplo porque recuerden que ha habido y sigue habiendo mucha desinformación. Entonces siempre debemos de verificar nuestras fuentes. Dentro del discurso jurídico, ¿qué es el imaginario jurídico? Según Arnaud, en un libro que escribió en 1981 en la página 335, dice que el imaginario jurídico surge de combinaciones nuevas por sus formas o sus elementos, que resultan de la imaginación creativa, aunque no todas las imágenes del derecho constituyen un imaginario jurídico. Algunos imaginarios jurídicos provienen del inconsciente colectivo, son hechos de colectividades, sensaciones colectivas. Esto de acuerdo al autor. Entonces, el imaginario jurídico son todas aquellas ideas o todos aquellos elementos que surgen de la imaginación creativa de cada uno de los que integramos la sociedad. Y cada uno vamos a tener nuestra propia percepción de las cosas. Por eso es que se le llama conocimiento no letrado o conocimiento vulgar, porque no tiene una fundamentación teórica, no tiene una fundamentación científica, sino que surge de lo que nosotros podemos pensar o creemos de determinado asunto. Contrario a lo que sucede con el pensamiento jurídico, que ya emana de los letrados de la ciencia del derecho. El pensamiento jurídico constituye el otro orden, porque aquí está basado en la doctrina jurídica, el conocimiento erudito, opiniones jurídicas que no forman parte del derecho impuesto, es decir, la interpretación que hacen los estudiosos del derecho de determinadas leyes. Son concepciones jurídicas que nacen de las ideas que el legislador recoge, y sus opiniones luego las plasmará en una ley, y también van a quedar plasmadas en el fallo que dé un juez
al momento en que dicte una sentencia. Entonces, si nos damos cuenta, la diferencia básicamente radica en que el primero, el imaginario jurídico, pues surge de lo que cada uno podamos creer o podamos pensar dentro del derecho o dentro de la facultad que tenemos los seres humanos de pensamiento y de opinión. Pero ya para poderlo aplicar como un elemento de convivencia dentro de la sociedad, pues obviamente tiene que ser a través del pensamiento jurídico, porque ahí ya está formado por la opinión de conocedores del derecho, de conocedores de la doctrina jurídica o por eruditos, es decir, gente que ha estudiado cómo se da la relación entre la sociología y la ciencia del derecho. Recuerdan que en alguna oportunidad yo les dije y les recomendé que quienes somos abogados y ustedes que están en camino a ser abogados deben de leer bastante, porque el derecho no se trata de aprenderlo de memoria, el derecho es de pensarlo y de interpretarlo, obviamente de acuerdo a las mismas normas y a los mismos parámetros que nos da la doctrina y que nos da la ley. Por cierto, les recuerdo que hay una pregunta de esas que ya les dije que va a venir en el examen, que tienen que responder en qué ley está regulada la forma como se interpretan las leyes. Si van surgiendo dudas, me lo hacen saber y lo vamos resolviendo de una vez. Luego tenemos el discurso jurídico oficial y el discurso jurídico informal, que tiene relación con lo que oficial se basa entre la distinción entre objeto real y objeto procesal, la verdad de la vida y la verdad del expediente, es decir, lo que se está discutiendo dentro del ámbito legal tiene que tener relación con la fase procesal de la ciencia del derecho. Esto dentro de la argumentación que se hace en los órganos jurisdiccionales. Y el discurso jurídico informal, también llamado marginal, analiza al ser próximo al lenguaje común y a su lógica. Tiene una importante dimensión implícita que es relevante en el discurso explícito. Aquí nuevamente volvemos al conocimiento que no tiene un fundamento formal, porque nace siempre de el imaginario colectivo, del pensamiento que tenemos cada uno de los seres humanos. Y ya para ir finalizando, el análisis, el otro tema es la crítica al procedimiento judicial, y en relación a este tema, el análisis del procedimiento judicial por parte de la sociología crítica no se refiere a cuestiones de ineficiencia técnica como medio para llegar a un objetivo aceptado, es decir, al cumplimiento de las leyes. La crítica que se hace al procedimiento judicial es que pretende cuestionar la estructura misma del procedimiento, que se observa como una desarticulación de los conflictos con el fin de trivializarlos y hacerlos más aceptables para participantes y para la sociedad capitalista. Vamos a leer la número 10 y dice que se parte de la base que los conflictos de clase no pueden ser absorbidos por el sistema jurídico político y por ello es necesario dispersarlos y atomizarlos. De esta forma, paradójicamente, es vivido el conjunto de fallos que constituyen la jurisprudencia como una técnica de trivialización por la cual se considera que los conflictos se repiten en el tiempo y en el espacio, a través de la cual pueden ser considerados individuales y susceptibles de resolverse técnicamente. ¿Cuál es, dentro de la sociología jurídica, cuál es la crítica que se hace al procedimiento judicial? Que no todos los conflictos que se dan en una sociedad, y creo que eso ya lo habíamos discutido anteriormente, deben de resolverse a través de los órganos jurisdiccionales. De acuerdo a la sociología jurídica, una de las formas es dispersarlos y atomizarlos, dice el autor, para que
se pueda llegar a una resolución extrajudicial, porque los conflictos, de acuerdo a la diapositiva, dice que se van a repetir en el tiempo y en el espacio, y es necesario ya tener una base teórica para evitar que se judicialicen y se puedan resolver de acuerdo a la jurisprudencia o a la experiencia que se ha tenido en otras épocas. ¿Sí miran la diapositiva? No, sí, no veo. No se puede, Lick, no se ve. Muy bien. Licenciado. Yo sí la miro, Lick. Bueno, entonces, esa es la última. Quienes no la vieron, pues ya en un momento les va a llegar. Si tienen alguna duda en cuanto al discurso jurídico, pues la hacen saber. ¿Estamos claros con lo que estudiamos el día de hoy? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, Lick. Solo voy a revisar que las diapositivas vayan sin errores ortográficos y que vayan bien depuradas. Se la envío a Miguel Ángel y él va a hacer lo posible de hacérselas llegar el día de hoy para que ya tengan las diapositivas de las, creo que 3 o 4 clases que llevamos, que ya van a ser objeto de examen para nuestro examen final. Así pueden empezar a estudiar, se pueden empezar a familiarizar con las diapositivas, y los que han asistido a las clases pues ya tienen, creo que 3 preguntas que les di que van a venir dentro del examen. Me da mucho gusto saludarlos, espero que todos se encuentren bien. Les deseo a todos un muy buen fin de semana, una muy buena noche, buen provecho, y primero Dios nos vemos el día jueves. Gusto de saludarlos. Muchas gracias, licenciado. Igual, Lick. Compañeros, se cuidan, gracias. ¿Sí, Mirna? Ah, bueno. Bueno, feliz noche. Feliz noche, licenciado.